Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 24. Continuamos con la lectura que ayer dejamos. Las preguntas segunda y tercera reciben respuestas en los versículos 4 y 44 del capítulo 24. Estos versículos describen el periodo de tribulación de 7 años que precederá al glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 3 y medio años se describen en los versículos 4 y 4:14. Los últimos 3 años y medio, conocidos como la gran tribulación y el tiempo de la angustia de Jacob, que recuerda que cuando hablamos de Jacob es Israel, ¿cierto? Serán un tiempo de sufrimiento sin precedentes para los que estén en la tierra. Entonces, si el Señor dice que vendrá un tiempo de angustia de Jacob, está hablando de Israel, ese trato de Israel. Obviamente van a haber muchos gentiles en ese tiempo que no quisieron aceptar al Señor, por ejemplo. Lamentablemente es una realidad, familia nuestra, que aunque les predicamos el Evangelio, aunque les hablamos de nuestro Señor, nunca quisieron escuchar. Pero cuando tú y yo como iglesia apartamos de este mundo, ellos van a decir, era verdad. Ay, yo no le creí, o pues yo no me lo tomé tan en serio, pues yo sí creía que había un Dios, pero pues yo no creí que esto iba a pasar. Y van a ver el cumplimiento de la palabra y ellos van a creer en ese tiempo. Mucha familia nuestra va a creer en ese tiempo, lamentablemente no todos, pero mucha familia nuestra va a creer y se va a arrepentir, ¿cierto? Pero el trato directamente del Señor va a ser con Israel. Por eso la iglesia sabemos que no va a estar aquí sufriendo ese tiempo de angustia que es para Jacob. Muchas de las condiciones que caracterizan a la primera mitad de la tribulación han existido en cierto grado a lo largo de la historia humana. Van a haber 7 años en los que se van a vivir como 3 años y medio como de mucha paz. Pero después de esos 3 años y medio, ese anticristo va a exigir que se le adore y no va a permitir que nadie más adore a ningún otro Dios y él se va a creer un Dios, entonces solo va a querer la adoración para él. Aquí dice, muchas de las condiciones que caracterizan a la primera mitad de la gran tribulación o de la tribulación han existido en cierto grado a lo largo de la historia humana, pero aparecerán en forma muy intensificada durante el periodo del que estamos tratando. A los que pertenece la iglesia se les ha anunciado que tendrán tribulación, pero es algo muy diferente a la gran tribulación, que será derramada sobre un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios. Entonces, hay como muchas cosas que dice la Biblia que se vivirán en esa gran tribulación, ¿cierto? Después de esos 3 años y medio, pero pareciera como que, ay, es que ya estamos en la gran tribulación, hay terremotos, hay personas, hay herejías, hay personas que se creen Dios y que exigen que se les adore como a Dios, hay hambre, hay pestilencias, pero no se compara a lo que se va a vivir en esa gran tribulación, en esos 3 años y medio, cuando el anticristo exija ser adorado. Versículos bueno, aquí dice, creemos que la iglesia será tomada fuera del mundo antes que comience el día de la ira de Dios, ¿cierto? Que el día de la ira de Dios serán esos 3 años y medio. Entonces, vamos a leer, esto es muy importante que lo leamos porque hay congregaciones donde se dice que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Vamos a leer algunos versículos donde el Señor nos muestra cómo la iglesia será arrebatada. Pero antes de leer esto también hay unos tipos de arrebatamiento. ¿Te acuerdas que hemos hablado, por ejemplo, que lo que sufrió el profeta Jonás en el vientre del gran pez era un tipo, o sea, una sombra de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesús? Moriría, 3 días estaría en el centro de la tierra, pero después resucitaría, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó el gran pez, estuvo 3 días en el vientre del pez, pero después fue expulsado por el pez por orden del Señor. Entonces, lo mismo pasa. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que los hombres de Dios vivieron y es un tipo de lo que va a pasar con la iglesia. Por ejemplo, Noé. El Señor decidió destruir no porque es un Dios injusto ni malo, sino a causa del pecado que había en ese tiempo, y de hecho no lo hizo de un día para otro. Ay, como que esta gente ya me tiene cansada, mañana inundo esta tierra y acabo con todo el mundo. El Señor le da una orden a Noé que construya
el arca. Y fueron 120 años Noé construyendo el arca, pero también diciéndole a la gente, porque la gente venía y decía, pero ¿tú qué haces, Noé? ¿Tú qué haces allá encaramado? ¿Para qué estás cortando esa leña? ¿Tú qué? Y él les empieza a predicar, es que va a haber un diluvio, es que el Señor va a destruir la tierra. Nadie le creyó. Entonces mira que no es que Dios sea malo y de un momento a otro les dio el arrebato de destruir el mundo. El Señor les dio 120 años para que se arrepintieran, incluso antes, porque Noé era el único en todo ese mundo que estaba dispuesto a creer en el Señor, que creía en el Señor. Porque fue el único que Dios le dijo, yo voy a destruir la tierra, construyete tú un arca. Tenía un corazón diferente, ¿cierto? Entonces, el Señor advirtió muchas veces, la gente no creyó, termina Noé de construir el arca, el Señor le ordena meter parejas de animales al arca y él entrar con su familia. El Señor cierra la puerta del arca y destruye todo, trata con la gente de ese mundo a través de un diluvio, pero salva a Noé y a su familia. Ese es un tipo esa es una muestra de Dios cómo guarda a los suyos, ¿cierto? Es lo mismo que va a pasar con la iglesia. Dios nos va a sacar de este mundo mientras Él trata con la gente de este mundo. Él va a sacar a la iglesia. Otro es, por ejemplo, Elías. Elías fue arrebatado. Eso es un tipo del arrebatamiento que va a sufrir la iglesia. Él no vio la muerte. Elías no vio la muerte. El Señor lo llevó con vida a los cielos y bueno, el Señor es poderoso. En el camino iría transformando el cuerpo de Elías porque sabemos que este cuerpo no puede entrar en el reino de los cielos porque está contaminado, pero el Señor haría la transformación de él para poderlo llevar al cielo. Entonces esos son tipos de lo que va a pasar con la iglesia, esos son ejemplos, son muestras de lo que va a pasar con la iglesia. Entonces vamos a leer algunos versículos. Primera de Tesalonicenses 4, ese es yo creo que uno de los más claros de lo que va a pasar con la iglesia. Primera de Tesalonicenses, si tienes ahí tu Biblia, yo te invito a que lo leas conmigo. Capítulo 4, versículos 13 al 8 dice, tampoco queremos, hermanos, Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya partieron, ¿cierto? Los que murieron de forma física. Obviamente se está refiriendo a los cristianos. No está hablando de personas que murieron y no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, esos no. Está hablando de los cristianos Pablo. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los cristianos que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Resulta que en la iglesia de Tesalónica habían unas personas muy tristes, muy preocupadas, porque algunos de sus familiares habían muerto y ellos decían, no, ya murieron. Porque ellos, de hecho, estos cristianos creían que la iglesia o los cristianos, los hijos de Dios, no iban a morir o los que murieran pues ya se quedaban muertos. Pero los que fueran arrebatados, ellos creían en el arrebatamiento. La iglesia de Tesalónica creía en el arrebatamiento, pero entonces ellos creían, los que mueren ya murieron y pues no van al infierno, pero ya murieron y ya no pasa nada más con ellos. En cambio, los que estén vivos serán arrebatados a los cielos. Entonces, como que no había esperanza para los que murieron, pero los que estén vivos y el Señor los arrebate, pues sí hay esperanza, van a ver al Señor. Entonces, el Señor, Pablo les está aquí explicando, no se entristezcan por los que están dormidos, porque ellos tienen esperanza, no como los otros, ¿cierto? Los que mueren sin el Señor, que ya no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces le está diciendo a la iglesia, los familiares, los hermanos en la fe que hayan muerto en el Señor, obviamente, que hayan recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, van a experimentar lo mismo que Cristo Jesús experimentó. Él murió, pero Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esos cristianos, hermanos nuestros en la fe y hermanos en la carne que conocieron al Señor, van a experimentar lo mismo que el Señor. Murieron, pero cuando venga Cristo Jesús van a ser
levantados como lo fue Cristo Jesús y llevados a la presencia del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ay, no, qué tremendo, ¿cierto? Pablo, mira, ¿hace cuánto se escribió la carta a Tesalónica? Y Pablo guardaba la misma esperanza que nosotros ahora en este tiempo. Que el Señor iba a llegar en ese tiempo. Vamos a buscar. ¿Hace cuánto se escribió? Epístola escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 51 después de Cristo. 1973 años tiene esta carta. 1973 años, Dios mío bendito. Y Pablo estaba creyendo que el arrebatamiento iba a ser en su tiempo. Miren lo que le está diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. ¡Ay, gloria a Dios! Por esas excelentes noticias, gloria al Señor. Pero sí ves lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo creía hace 1973 años que el Señor iba a llegar en ese tiempo por la iglesia, que la iba a arrebatar. Si Pablo hace 1973 años tenía esa esperanza, ¿cómo tú y yo podemos ahora decir, ay no, Señor, cómo que no va a llegar? Ya no llegó. Imposible. Si en ese tiempo Pablo sentía que la venida del Señor ya estaba a las puertas, ¿cuánto más tú y yo? Después de 1973 años. La venida del Señor está a las puertas en cualquier momento. Mira, no hay nada, absolutamente, que esté deteniendo la venida de nuestro Señor a la tierra, por su iglesia. ¿Qué pasa? Él no ha venido porque dice que está teniendo misericordia, como que muchos lo tienen por tardanza, ya se está demorando mucho, ya llegó tarde, no ha venido, es por misericordia, pero no hay nada como que tenga que ocurrir para que el Señor venga. Solo no ha venido por misericordia, porque sabe que si Él viene en este momento, hay muchos, o si Él hubiera venido ya, hay muchos que no se van para el cielo, no son arrebatados. Y el Señor te está dando oportunidad, tiempo a que se arrepientan. Pero no hay absolutamente nada que esté como deteniendo la venida del Señor. Si Pablo creía en ese momento, el apóstol Pablo, que el Señor podía llegar por él, porque mira lo que dice, es que lo dice con mucha seguridad, que nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. O sea, Pablo se está incluyendo, no se preocupen hermanos, los hermanos que murieron en la fe, cuando el Señor venga, ellos van a ser despertados y llevados a la presencia del Señor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. No se preocupen, ellos van a ser despertados, llevados con el Señor. Y después nosotros, los que estemos vivos, Pablo se incluye, seremos arrebatados por el Señor. Esta palabra en el original es robados. Es robados, como cuando, y filosóficamente, dice, está la idea de que la mujer quiere ser robada por el hombre, ¿cierto? Entonces por eso quiere ser sacada de su casa, como que él se la roba. Y así el Señor se va a llevar a su iglesia, se va a robar a esa novia. Entonces, mira qué bonito, qué esperanza tan hermosa tenía Pablo y los hermanos de Tesalónica de que iban a ser arrebatados por el Señor. El versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntese tu corazón. Estamos sufriendo aflicciones en este mundo, sí. Padecemos cosas difíciles en este mundo, sí. Pero aliéntese nuestro corazón de que nuestra esperanza es que el Señor va a venir por su iglesia en cualquier momento. En cualquier momento Él viene por ti, por mí, nos roba de este mundo, nos lleva de este mundo a su presencia. Otro dice,
antes que comience la ira de Dios. Bueno, otro versículo. Entonces, este primero que vimos es el arrebatamiento, ¿cierto? Yo creo que el versículo de los más claros, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, habla de que la iglesia será arrebatada. Pero también habla de que ese día será antes que comience la ira de Dios. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahí en una hojita antes. Capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo está diciendo a los tesalonicenses que estamos esperando a Jesús, quien nos va a librar de ese día de la ira. Ese día de la ira es cuando el Señor, después de esos 3 años y medio de supuesta paz, va a tratar fuertemente con Israel y con todo el mundo de ese tiempo, con todas las personas de ese tiempo. Con ira va a venir el Señor. La iglesia no va a estar en medio de esa ira. Por eso dice Pablo, nos libra del día de la ira. También dice en el capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ves que no es para ira. Siempre que se habla de esta ira, es el día de la ira del Señor. Y ese día de la ira es esa gran tribulación, donde el Señor está enojado, pero está conteniendo esa ira. En esa gran tribulación el Señor no va a contener su ira. Y nosotros no estamos puestos para el día de la ira. También podemos leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, obviamente estaba diciendo cuando nuestro Señor venga por su iglesia, ¿cierto? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, miren, aquí está hablando, se cree que es o la iglesia o el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quién detiene la manifestación del anticristo? ¿Cómo se detiene? Porque tú y yo seguimos predicando, ¿cierto? Entonces, está todavía el Espíritu Santo aquí convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a través de qué conviene? A través de qué convence de la palabra, pero somos tú y yo los canales, ¿cierto? Que transmitimos la palabra del Señor. Somos ese medio por el cual Dios transmite su palabra a los hombres. Entonces todavía está el Espíritu Santo, todavía está la iglesia. El hombre de perdición no se puede manifestar, ni puede darse la gran tribulación, porque la iglesia está acá, la novia está acá, el Señor está cuidando de la novia. Entonces no se puede manifestar ese anticristo y no se puede dar el día de la ira del Señor todavía, porque el Señor todavía está dando de su palabra y convenciendo al mundo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Bueno, también tenemos Apocalipsis 3:10, ese es el último que vamos a leer, que cita William. Apocalipsis 3:10, vamos a ver qué dice este 3:10.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Señor está hablando aquí a la iglesia, a una de las iglesias, y es a Filadelfia. El Señor está hablando a la iglesia de Filadelfia, y miren lo que le está diciendo. Por cuanto has guardado, la iglesia de Filadelfia somos tú y yo, ¿cierto? Representamos estas iglesias que están en Apocalipsis, representan a la iglesia del Señor durante todos los tiempos. Y miren lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Tú y yo somos iglesia. Y el Señor nos está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice que nos va a guardar de la hora de la prueba. Esa hora de la prueba es la misma hora es el mismo día de la ira, ¿cierto? De la ira del Señor. Y dice que nos va a guardar. Entonces yo creo a su palabra, que el Señor ha dicho que va a guardar la iglesia el día de la ira, de la hora de la prueba, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero después nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Yo lo creo. Creemos a la palabra del Señor. El Señor viene en cualquier momento. Versículo 4 y 5. Durante la primera mitad de la tribulación aparecerán falsos mesías que conseguirán engañar a grandes multitudes. El actual surgimiento de falsas sectas puede ser un preludio de ello, pero no un cumplimiento. Estos falsos guías religiosos serán judíos pretendiendo ser el Cristo. Y entonces tú y yo vemos muchos que se creen el Señor Jesús, que se creen Dios y demandan adoración, pero dice que esto es solo un preludio, ¿cierto? Son esos falsos profetas antes de la venida de nuestro Señor. Y antes de la venida del anticristo real, ¿cierto? Porque va a haber un anticristo. Entonces dice la Biblia que hay muchos anticristos. Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, a su enseñanza, a su palabra. Entonces han habido muchos anticristos a lo largo de toda la historia, muchos que se creen Cristo, que se creen el Señor, pero va a haber uno, que ese es el anticristo. Ese sí es el hijo de perdición. Entonces, pero hay unos que van apareciendo. Y como vemos que en este tiempo hay gente que adora y sigue a esos hombres, lo mismo va a pasar con ese anticristo. Cuando Él aparezca le van a recibir, así como con nuestro Señor, que rechazaron siempre a sus profetas, a sus siervos, y después rechazaron a Cristo. Así es con el anticristo. Muchos han ido recibiendo y aceptando esas enseñanzas falsas. Cuando llegue el anticristo ya están preparados. No va a tener ningún problema él en hacerse famoso y tener adeptos, ¿no? Ahí van a estar. Va a tener seguidores, porque a lo largo de la historia ha venido engañando sutilmente, y cuando él llegue, pues va a seguir engañándolos. Entonces, dice acá, habrá guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Será fácil creer que estamos viendo esto cumplido en la actualidad? Pero lo que vemos es suave en comparación a lo que será. Sí, hay guerras, hay rumores de guerras, hay peleas entre naciones, pero no se compara a lo que va a pasar en la gran tribulación. En realidad, el siguiente acontecimiento en el calendario divino es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Del versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Tan lindo el Señor, ¿cierto? Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira la promesa del Señor, no se turben. No se turben. Sí, van a haber guerra, rumores de guerra, pero no se turben. Yo estoy preparando morada para ustedes y vendré y los tomaré a mí mismo, es decir, los llevaré conmigo. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar que el Señor va a decir, ay no, pero que sufran, espere que sufran toda esta tribulación y si los llevo conmigo? No, si Él nos está diciendo no se turben,
yo vendré por ustedes, los llevaré a mí mismo, me los llevaré conmigo. Ustedes me pertenecen, son la iglesia. En realidad el siguiente, bueno, también cita Primera de Corintios, yo creo que es Corintios, no sé si es Colosenses, yo creo que es Corintios. Corintios 15, del versículo 51 al 57. Sí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir. Si ven cómo el apóstol Pablo nuevamente aquí, ya no a los tesalonicenses, sino a los corintios, a la iglesia de Corintios, les está diciendo, él mismo guardaba la esperanza de ver al Señor venir por la iglesia, de experimentar él mismo ese arrebatamiento. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, cuando seamos arrebatados por el Señor, ¿se acuerdan lo que les cité ahorita de Elías? El profeta Elías, cuando el Señor venga por nosotros, así como con Elías, el Señor nos va a transformar. Mientras vamos en las nubes, Él nos va transformando para poder entrar al reino de los cielos. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y qué belleza. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que seamos arrebatados si tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal? Pues aquí está. Damos gracias al Señor por todo su poder, porque cuando Él nos llame y nos transformará este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, sin pecado, y va a transformar esta mortalidad en una inmortalidad. Nos va a hacer personas inmortales y vamos a poder estar en su presencia. No hay profecía que haya de quedar cumplida antes de esto. Después de que la iglesia sea quitada, el reloj profético de Dios reanudará su marcha y estas condiciones se manifestarán rápidamente. Hombres con hambre, con epidemias, y habrán terremotos en diferentes lugares de la tierra. Incluso ya en la actualidad los líderes del mundo están alarmados por el espectro del hambre debido al estallido demográfico. Pero esto quedará acentuado por las escaseces de vidas en la guerra. Los terremotos están atrayendo más y más atención pública, no solo los que están teniendo lugar ahora, sino aquellos que se esperan. Una vez más, esto es solo una pequeñez y no el cumplimiento final de las palabras de nuestro Salvador. Entonces vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando dice aquí, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, no está hablando de la salvación que se pierde. No quiere decir, si yo no persevero hasta el fin, entonces puedo que me vaya al infierno si no persevero hasta el fin. No. Cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahorita vamos a leer lo que dice William. Pero habla es de los que estén en la gran tribulación, ¿cierto? Y perseveren hasta el fin. Esos que estén dispuestos o a esperar la venida del Señor o a morir por causa de Cristo, esos serán salvos. No habla de la iglesia. Tú y yo solo somos salvos por recibir a Cristo como Señor y Salvador y no por perseverar hasta el fin. Amén. Y también cuando dice aquí,
La abominación desoladora es cuando ese falso profeta, ese anticristo, quiera sentarse en el trono del Señor y exigir adoración. El versículo 8 identifica claramente este periodo como principio de dolores, el desencadenamiento de los dolores de parto que producirán un nuevo orden bajo el Mesías, rey de Israel. Mira que es tremendo. Todas las mujeres que aquí han tenido hijos, antes de tener el bebé, hay un principio de dolor, es cierto, unas contracciones. Y mira el Señor cómo compara este tiempo. Este tiempo que tú y yo estamos viviendo es principio de dolores. El parto no se ha dado. La ira del Señor no ha llegado. El día de la ira de Jacob no ha llegado. Es principio de dolores. Y si ahora tú y yo sufrimos, y mucha gente en el mundo sufre, nosotros, yo pues no sé cuántos aquí han sufrido cosas muy difíciles, de pronto en la naturaleza, mi familia y yo vivimos un tiempo acá en un barrio en Bello, donde la quebrada pasa cerca de la casa, linda con la casa, y sufrimos mucho, mucho en ese tiempo, pero pues para la gloria del Señor, hace mucho tiempo no nos vemos como afectados así por cosas naturales, desastres naturales. Pero si en ese tiempo se sufre, si en ese tiempo sufren por los desastres naturales, sufrimos por las guerras por allá y tú y yo aquí pagando una cantidad de dinero por la comida, porque escasea, porque se pone costosísima. Si ahora sufrimos, ¿tú te imaginas en el día de la ira del Señor? Esto es solo principio de dolores. Nadie, mira, yo he escuchado necedades. No, ya estábamos en la gran tribulación, no se compara. Es solo principio de dolores y el Señor lo dijo. No se compara a lo que ha de venir. Y otra cosa es que la gente, muchos necios dicen, no, ya estamos en el infierno. No, no, ¿cómo se te ocurre que estamos en el infierno? Sí, esto es un paraíso comparado al infierno. Comparado al infierno, esto es un paraíso. Entonces no estamos ni en la gran tribulación, no, sí estamos viviendo cosas, pero esto, como dijo el Señor, es principio de dolores. Vamos a dejarlo ahí para que podamos orar. Quedaríamos en el versículo 9 al 10, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.